Jesús me pide que eche las redes. Portada. Como en todas las portadas de los cuadernos, identificamos el cuaderno, un cuaderno de la primera etapa de iniciación cristiana de niños, con el título de toda esta etapa, Jesús, ¿quién eres tú? Tú eres el Mesías. Un cuaderno del ciclo C. El número y el título propios de este cuaderno, el número 6 que corresponde siempre al tiempo de Pascua y el título Jesús me pide que eche las redes. Las fotos de las portadas son siempre de niños. Queremos que se vean de algún modo representados en estas portadas. En este caso, la de 3 niños con una cometa. Página 2. Índice del cuaderno. En la página 2 siempre el índice con las partes, las sesiones y las secciones del cuaderno. Las 3 partes: precatequesis, catequesis querigmática y catequesis formativa. Las secciones de cada parte comunes a todos los cuadernos de la misma etapa y los títulos concretos de dichas secciones de este cuaderno. Las secciones de la tercera parte llevan el color del arco iris identificativos de los 7 aspectos de la vida cristiana. Indicamos a su vez que la propuesta del desarrollo del cuaderno es que la precatequesis se haga en una primera sesión, que la catequesis querigmática se haga en una segunda sesión y que la catequesis formativa se reparta entre la tercera y cuarta sesión. Página 3. Vemos. En la página 3, dedicada a la primera sección de la precatequesis, la de Vemos, introducimos el texto de presentación del vídeo de la película correspondiente. Este texto no hace falta leerlo con los niños, pues ya se cuenta con una voz en off en el vídeo correspondiente. En la segunda parte de la página, para hablar en familia, hacemos una propuesta para el diálogo con los padres una vez visto en la catequesis el vídeo con los demás niños y habiendo trabajado también la siguiente sección, No me digas. En este caso el vídeo se titula Tenemos una misión y es sobre la película Atrapa la bandera. La precatequesis con este vídeo se centra en la importancia de encontrar en la vida un propósito, un fin, una meta que le dé sentido y que la convierta en una divina aventura. Páginas 4 y 5, No me digas. En esta sección procuramos relacionar la película con una serie de referentes complementarios, en este caso bajo el título 3 cosas te cambiarán la vida. Desde la experiencia de Scott, el niño protagonista de la película Atrapa la bandera, descubrimos cuáles son y cuáles no las cosas más importantes de la vida, no tener miedo a afrontar los desafíos que se nos presentan para hacer lo mejor, aunque sea una locura, y aprender de los errores a lo largo del camino de la aventura emprendida. Son cosas que marcaron la vida de aquellos pescadores que, al conocer a Jesús, se hicieron pescadores de hombres. ¿Tendrán que ver también estas cosas con la divina aventura de tu vida? Página 6. Orar con el corazón. La catequesis querigmática que proponemos en todo el proceso catequético es la de un encuentro con Jesús en el contexto de una liturgia de la palabra realizada al estilo de los oratorios. Conviene tener en cuenta todos los consejos pedagógicos de esta experiencia orante: el lugar, los símbolos, la metodología, el modo de tratar a los niños. Empezamos siempre con una primera sección, Orar con el corazón, que tiene 3 partes. Una vez todos sentados alrededor de la alfombra en el oratorio, primero santiguarse y tras un instante de silencio, escuchar, si se puede, cantar la canción correspondiente del elenco de canciones de los oratorios. En este caso, la canción Jesús resucitó, de los oratorios. La escuchamos unos segundos. Jesús resucitó, aleluya, gritad con gozo la buena noticia. Jesús resucitó, aleluya, aleluya. En tercer lugar, introducimos la lectura de la palabra, correspondiente a la segunda sección. En este caso, contextualizamos el texto del Evangelio en las demás escenas evangélicas, en las que Jesús estuvo con sus primeros discípulos que eran pescadores en sus barcas. Página 7. Orar con la palabra. La segunda sección es el centro de la catequesis querigmática, como liturgia de la palabra que es, y a su vez es el centro de toda la unidad catequética.
Todo lo anterior sirve para preparar este momento y todo lo que sigue sirve para desplegar la experiencia del encuentro que proponemos en este momento. Consta de 3 partes: la lectura de la palabra, siempre por el catequista o por uno de los niños en pie, y no del cuaderno, sino de la Biblia. Los textos son siempre de la versión de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, el comentario a la palabra y el versículo clave que los niños aprenderán de memoria y repetirán varias veces. Casi siempre, parte del comentario y del versículo breve aparecen en la página siguiente, pero corresponden a la segunda sección. En este caso, el diálogo con los niños se realiza en torno a la memoria sobre las distintas apariciones de Jesús resucitado, en primer lugar, y en torno a cómo reconocer hoy la presencia de Jesús resucitado, en segundo lugar. Página 8. Orar juntos. Con el canto meditativo damos paso a la parte final de la liturgia de la palabra. En este caso la canción Echad las redes, de Brotes de Olivo. La escuchamos un instante. Mientras lavaban las redes de Jesús, esto escucharon. Terminamos con 3 momentos: la aplicación a la vida, las 3 oraciones finales, el Semá, el Padre Nuestro y el Ave María, que están en el cuaderno de las celebraciones, y la propuesta de comentar la experiencia vivida en esta parte en familia y con sus padres, hermanos y abuelos. En este caso, la aplicación a la vida consiste en proponerles reconocer a Jesús resucitado en su vida, en la palabra, en el hermano, en la Eucaristía, en los demás sacramentos, en medio de nosotros. Páginas 9, 10 y 11. Abre los ojos y rezamos. La página 9 nos sirve como introducción a la tercera parte de la unidad catequética, la parte formativa, desplegando en 8 recuadros la presentación de cada una de sus 8 secciones, a repartir durante las 2 últimas sesiones. Además del contenido de los recuadros, en cada cuaderno ofrecemos una imagen distintiva. En este caso, una imagen de Jesús resucitado. En las páginas 10 y 11 les ofrecemos siempre una oración al comienzo de esta sesión, a realizar preferiblemente en el oratorio o en la capilla, así como unas líneas para que allí mismo, en silencio, puedan escribir su propia oración inspirados en esta oración, repitiendo y personalizando alguna de sus frases. En este caso, con 4 breves oraciones de acción de gracias ante realidades concretas de la vida de los niños. Páginas 12 y 13 aprendemos. Comenzamos la catequesis formativa con esta sección en la que proponemos un aprendizaje vivencial de los misterios de la fe, guiados por los primeros 5 capítulos del Catecismo de la Conferencia Episcopal Española, Jesús es el Señor. Hemos reordenado de modo distinto las catequesis, ajustándolas al contexto del resto del cuaderno. Se puede seguir el contenido de cada una de estas catequesis en 5 pasos. En primer lugar, viendo el vídeo especial que hemos preparado para ello, que recoge el texto completo. En segundo lugar, proponemos una introducción con algunas preguntas para dialogar con los niños. En tercer lugar, la explicación a los niños del contenido de fe correspondiente, siempre en referencia a algunos textos bíblicos que pueden leer los niños mejor desde la Biblia. En cuarto lugar, rezando todos juntos la oración final. Y en quinto lugar, proponiendo la frase conclusiva para ser memorizada por los niños. En este caso aprendemos lo que significa que Jesús resucitó al tercer día, que da título a esta catequesis número 21 del Catecismo, Jesús es el Señor. En el texto, además de la primera de las apariciones, se explica el artículo del credo: al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y reina para siempre. Páginas 14 y 15, cuidamos. En la sección Cuidamos, seguimos también con los textos del Catecismo de la Conferencia Episcopal Española,
Jesús es el Señor, pero en este caso tomamos las catequesis de los últimos 5 capítulos. También, como en la sección anterior, con un orden distinto al del catecismo, adaptado al contexto del resto del cuaderno. Los pasos a seguir son los mismos, comenzando con la visión del vídeo que pone voz al contenido completo, acompañado de imágenes de referencia. En este caso, la catequesis nos presenta, con el capítulo 26 del Catecismo, Jesús es el Señor, cómo nos encontramos con Jesús resucitado en los sacramentos. Páginas 16, 17 y 18 imitamos. En todos los cuadernos del proyecto Con Jesús, discípulos en misión, en sus 3 etapas, niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes, aparece una sección bajo el título común de Imitamos, con una propuesta de testimonios reales. En esta primera etapa de iniciación cristiana de niños, lo hacemos a través de algunos personajes bíblicos, y el lenguaje que hemos elegido para esta sección es el del cómic, dejando unos minutos para que cada niño lo lea personalmente. Una vez leído, conviene que algunos niños lo expliquen a los demás para asimilar mejor la historia. Por último, conviene dialogar a partir de las preguntas que se hacen al final del cómic. En este caso, sobre Simón Pedro. ¿Qué ha hecho que la vida de Simón cambie? ¿Cuál es su tarea? ¿Qué se le ha pedido? Página 19. Aprendemos a rezar. Lo ideal es poder rezar estas oraciones en el oratorio o en la capilla antes de pasar al resto de las secciones a la sala de catequesis, en esta cuarta y última sesión. En este caso, la oración se centra en la afirmación de Jesús: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Página 20. Compartimos. Con la sección Compartimos queremos ayudar a los niños a entender que la fe se comparte con los demás, y compartiendo la fe, se comparte y se ofrece a la postre la vida. Los que mejor nos enseñan esto son los misioneros. Todos somos discípulos misioneros desde nuestro bautismo, y esta es una idea que conviene recordar siempre a los niños. Pero los misioneros adyentes o intergentes son los que lo dejan todo, su familia, su cultura, su nación, para ir a anunciar el Evangelio a otra parte del mundo. Son los que mejor nos enseñan en la Iglesia a compartir la fe. Para esta etapa de iniciación cristiana de niños, Obras Misionales Pontificias nos ha propuesto estas catequesis que nos cuentan la vida de una serie de misionerísimos, como se los llama en la revista Gesto. Además del texto para leer en la catequesis, podemos acceder a un vídeo sobre cada uno de estos ejemplares misioneros. Proponemos además siempre 2 preguntas para el diálogo. En este caso, nos proponen a San Pablo VI, el Papa misionero que no pudo ir a las misiones de joven sacerdote por su salud, pero sí fue el primer Papa viajero del siglo XX. Con respecto a las preguntas, la primera pregunta es siempre la misma: ¿qué te llama más la atención de este misionerísimo? En la segunda cambiamos los 3 adjetivos a deliberar. En este caso, elige una de estas 3 notas para él y explica por qué la has elegido: responsable, sabio e incansable. Página 21. Participamos. Con la sección Participamos queremos ayudar a los niños a entender que la fe implica un compromiso de solidaridad con todos los niños del mundo, sobre todo con quienes más nos necesitan. De este modo, también, los niños aprenden desde la realidad, de un modo muy sencillo, las claves de la doctrina social de la Iglesia. Para la iniciación cristiana de niños, la organización eclesial Manos Unidas, que a través fundamentalmente de los misioneros es un inmenso cauce de solidaridad con el tercer mundo, nos ofrece estas catequesis en este ciclo C a través de una serie de cuentos infantiles que nos remiten a una serie de valores cristianos. La dinámica de la catequesis es muy sencilla. Primero, se lee el resumen del cuento o el cuento completo. Segundo, se establece un diálogo entre los niños y el catequista a partir de las preguntas sobre el cuento y sobre los valores correspondientes. Tercero, se propone una frase del Papa que orienta hacia el compromiso concreto. Cuarto, se establece un diálogo entre los niños y con el catequista
a partir de las preguntas sobre el compromiso a que nos lleva esta catequesis. Quinto, se propone una frase bíblica para terminar con una oración. En este caso, el cuento es el de Sira y el pájaro negro, y el principal valor propuesto es el de la valentía, siguiendo la invitación del Papa Francisco. Miremos a Jesús, pidámosle la valentía de elegir lo que nos hace bien para seguir sus huellas en el camino del amor y encontrar la alegría. Página 22. Celebramos. En la sección Celebramos vamos haciendo un recorrido a través de los 3 ciclos litúrgicos, de cada una de las partes y de cada uno de los detalles de la celebración de la misa, no solo para su aprendizaje, sino para mejorar el modo de vivir espiritualmente cada uno de ellos. Si en el ciclo A recorremos los ritos iniciales y la liturgia de la palabra, y en el ciclo B recorremos la liturgia eucarística, en el ciclo C lo hacemos con los ritos finales. Se nos proponen 3 momentos. Primero, unas respuestas sencillas a la pregunta de cómo entender mejor para vivir mejor este momento de la misa. Segundo, la propuesta de una emoción que de algún modo es la preponderante de la vivencia de estas partes de la misa. Tercero, un acercamiento al misal para recordar las palabras tanto del sacerdote como del pueblo que celebra la misa. En esta catequesis, el momento que abordaremos es el de la bendición final. Páginas 23 y 24. Mi respuesta y contraportada. Como última actividad catequética del cuaderno, con la sección Mi respuesta, ayudamos a los niños a recordar y a retener los aspectos formativos de la unidad catequética, con un recorrido de preguntas por las secciones de la tercera parte del cuaderno. Sobre la sección de Participamos, no les hacemos ninguna pregunta, sino que les proponemos que en casa puedan preguntar a sus padres, hermanos y abuelos. Como siempre, les proponemos a los niños que dialoguen en casa sobre los valores de Manos Unidas propuestos en este cuaderno y su relación con los que nos enseñó Jesús. Por último, para que tanto los catequistas como los niños puedan en todo momento contextualizar cada unidad catequética, en la contraportada les ofrecemos el elenco de todos los cuadernos catequéticos y celebrativos de cada uno de los 3 ciclos litúrgicos de la etapa de iniciación cristiana de niños y destacamos en color azul el cuaderno que tienen en sus manos.